El tema que vamos a desarrollar en esta mañana es la comunión. Y es un tema que parece fácil, pero que realmente tiene otras implicaciones mucho más fuertes que vamos a ver. Y el desarrollo de este tema, la comunión, puede hacer que a algunos no les guste, a otros les sea indiferentes, o a otros sirva esto como un despertador. ¿Qué idea se les viene a ustedes cuando hablamos de comunión? ¿En qué piensan cuando ven esta palabra, comunión? En unión, comunicación, compartir. Bien, unidad, exacto. La comunión es como ese pegamento que nos une en las relaciones de grupo. Voy a presentarles en esta mañana dos aspectos acerca de la comunión. En primer lugar, vamos a ver la comunión unos con otros. Vamos al pasaje de Hechos 2:42. El verso dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto está sucediendo en la primera iglesia cristiana que empieza. Y hay 4 características señaladas aquí, 4 características que tiene esta iglesia. Y también quiero hacer resaltar un orden que hay ahí. En primer lugar, ¿qué se menciona? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, ¿qué es la doctrina de los apóstoles? Las verdades esenciales. En otras palabras, el evangelio. Perseveraban en esas verdades bíblicas. Y lo demás viene como resultado de perseverar en la verdad. Si perseveramos en la verdad, tenemos una buena comunión. Si perseveramos en la verdad, pues vamos a participar de la cena del Señor, de la Santa Cena, del partimiento del pan, de una manera buena. Y si perseveramos en la doctrina, en las verdades bíblicas, estaremos entrando en una verdadera forma de orar. Pero lo que quiero tocar en esta mañana es la comunión unos con otros, como un elemento bueno y necesario dentro de un grupo. En un grupo hay interrelaciones, cosas comunes, objetivos que alcanzar, participar, interactuar en ese grupo. Vamos a un poquito a definir qué cosa es un grupo. Es el conjunto de personas que tienen un objetivo común. También se dice de un grupo que es el lugar donde sus participantes se interrelacionan bajo ciertas normas. Y dentro de ese grupo, unos a otros compartimos creencias, compartimos sentimientos comunes, y se dan 2 cosas. Uno que se llama el espíritu de grupo, que persigue la unidad, la adhesión a ese grupo, la pertenencia a ese grupo. El espíritu del grupo dice que seamos uno, que participemos, que haya responsabilidad entre nosotros. Y el otro es en la cultura del grupo, que tiene que ver bajo qué principios camina, qué verdades, cuál es su doctrina, cuáles son sus bases, cuáles son sus normas, cuáles son sus reglas, cuáles son sus verdades, cuál es su doctrina. Eso se llama la cultura del grupo, que lo vamos a tocar más adelante. Una iglesia que llega a este nivel no se va a diferenciar en nada de cualquier otro grupo formado en el mundo. Es más, entrará en las clasificaciones que de grupo se hacen. Por ejemplo, si en lugar de grupo le llamamos iglesia, a ese nivel decimos, pues es una iglesia pequeña, o es una iglesia mediana, o es una iglesia grande. O es una iglesia informal o formal. O es inclusiva o es exclusiva. O es autocrática o democrática o anárquica. Podemos clasificar al grupo de diferentes formas como grupos hay en el mundo. Pero la iglesia no está llamada solamente a tener y a participar de una comunión unos con otros. Si solamente participamos de la comunión unos con otros, no seremos más que un grupo más que los demás. Muy bien organizado, con buena infraestructura, con buenas cosas, con buenas relaciones, con buena comida, con todo lo que se quiera, pero no pasará de ser un grupo más entre los demás. Pero no somos llamados solamente a interrelacionarnos entre nosotros, es decir, a buscar la comunión unos con otros, sino que hay un aspecto más que considerar aquí. Vamos a 2 de Corintios 13:14, y en ese verso encontramos el deseo de Pablo
palabras finales de Pablo para el grupo, para la iglesia que estaba en Corinto. Y le dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Hay algo más que añadir a la comunión unos con otros, y es la comunión del Espíritu Santo. Es decir, un grupo como el nuestro no solamente se relaciona unos con otros, sino que hay otro elemento que entra, y es la comunión con el Espíritu Santo. Es como el caso del día de Pentecostés. La primera cosa que estaban haciendo este grupo de hermanos, que era la comunión unos con otros. Dice: y perseveraban unánimes, juntos. La primera característica, comunión unos con otros. Y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo. Se integró un nuevo ser a ese grupo. Y ese nuevo ser demanda relación con Él, la relación con el Espíritu Santo. Y cuando esto sucede, estamos hablando de una iglesia viva. Una iglesia que ya no ha llegado a ser como cualquier otro grupo establecido en el mundo, sino que por la relación y la comunión con el Espíritu Santo ha pasado a un nuevo nivel, a uno que jamás un grupo terrenal puede llegar. La iglesia es un grupo que sobresale porque tiene una relación sobrenatural, nosotros con Dios, y estamos nosotros llamados a una interrelación con ese Espíritu Santo. ¿Cómo una iglesia puede llegar a ser un simple grupo? Si la iglesia se descuida en buscar una relación con Dios mismo, puede llegar a ser una iglesia que se predique de Dios, que se lea la Biblia, que se ore, y puede ser como un simple grupo, porque todas estas cosas que he dicho no es más que la cultura del grupo, sus principios, sus leyes, su doctrina, sus enseñanzas, su teoría, pero de ahí no pasan. De lo que estoy hablando es de una comunión con el Espíritu Santo, y eso no es fácil de lograr, y eso no lo tienen muchos de los cristianos. Desarrollar y cultivar una comunión con el Espíritu Santo. Estos dos aspectos, comunión unos con otros y comunión con el Espíritu Santo, lo vemos descrito también por Juan, en Primera de Juan, capítulo 1, desde el verso 3 hasta el verso 7, encontramos eso. Dice el verso 3, Juan diciendo: lo que hemos visto y oído, ¿de quién? De Jesús. O sea, lo que hemos visto y oído son las doctrinas, son las verdades, es el Evangelio mismo. Entonces, nuestro Evangelio, lo que nosotros hemos visto y oído, os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión unos con otros, basados en esas normas, es decir, cultura de grupo. ¿Quieres unirte a este grupo? ¿Quieres ser cristiano? ¿Quieres pertenecer a esta iglesia? Pues estas son las verdades que tienes que guardar. Lo que hemos oído y lo que hemos visto, eso os anunciamos para que ustedes tengan comunión. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con Jesucristo, su Hijo. Es decir, más importante es cultivar una relación con Dios. Nuestra comunión verdaderamente es con Dios y con su Hijo Jesucristo. ¿Quién es Dios? Él es luz, Él es santidad. Y si nosotros tratamos de llevar una relación con Dios, de entablar una comunión con Él, tenemos que ser luz. Porque ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No esperamos que Dios baje a hacer tinieblas, o que Dios baje a hacer pecado para que tenga comunión con nosotros. Nosotros tenemos que dejar el pecado, tenemos que dejar las cosas malas, buscar la santidad para recién tener relación con Dios. Nuestra relación primero es con el Padre, y dice, verso 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, es santo, es puro, y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, no tenemos que andar en tinieblas. O sea, tenemos que andar en luz. Eso es lo que cuesta tener comunión con Dios. Eso es lo que cuesta tener comunión con Él. Tener que dejar cosas en nuestras vidas que no son correctas. Tenemos que buscar o cultivar en primer lugar un temor hacia Dios. Buscar una santidad en nuestras vidas. Tener una
un quebrantamiento y un arrepentimiento por las cosas malas que hacemos. Ser obedientes a lo que Él dice. Un temor y un amor hacia Dios y un amor hacia los hermanos. Si queremos una comunión con el Padre, tenemos nosotros que ser luz también como Él es luz. ¿Y qué dice en el verso 7? Y si andamos en luz como Él es luz, si hemos logrado esa comunión con el Padre, esa comunión con Dios, si hemos logrado esa comunión con el Espíritu Santo, si somos luz como Él es luz, todo lo demás funciona. Nuestras relaciones interpersonales, nuestra comunión con los demás funcionará. ¿No se han dado cuenta que ahora nuestras relaciones no van del todo bien? Que hay murmuraciones, que no me atiende, que no me dice, que me dijiste, que hiciste. Todo eso queda en un segundo plano si nosotros tenemos una relación con Dios. Porque ahí, en esa relación con Dios, caerá cuántas cosas malas que tenemos dentro de nosotros y que acumulamos. Y si hacemos de nuestra relación con Dios una relación buena, lo demás normalmente funciona. Como dice, tenemos una comunión limpia entre todos nosotros. Si andamos en luz como Él es luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Una relación entre nosotros limpia. Entonces, tenemos comunión.